Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mío os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro, como siempre leemos hasta esta última semana, que será esta semana que viene, última semana de Pascua, iremos viendo siempre en la primera lectura Hechos de los Apóstoles. Y como siempre aquí están estos viajes de San Pablo. Pablo ya había vuelto, está en Antioquía y se marcha después de estar un tiempo. Antioquía es de donde salían. Marcha y recorre sucesivamente Galacia, Frigia y en Éfeso, que Éfeso pasó a ser otra de esas ciudades donde Pablo hizo muchísimo, y era curiosamente Antioquía, Éfeso y Alejandría, donde no fue San Pablo. Alejandría, pero las otras sí, eran las tres grandes ciudades después de Roma, del Imperio Romano. Y allí en Éfeso empezará y tendrá muchísima influencia San Pablo, también persecuciones, sobre todo por los comerciantes de estatuillas de Artemisa, por el templo que había y cómo este templo empieza a perder influencia por culpa de San Pablo. Y habrá esta rebelión de los artesanos y habrá otros problemas. Pero aquí lo que más llama la atención es este Apolo, que empezará a ser un gran colaborador con San Pablo, uno de estos grandes. No llegará a ser apóstol, pero bueno, ejercerá muchísimo apostolado. Y lo que es curioso, y esto lo vemos hoy, lo veremos el lunes también, en otra lectura también con Pablo predicando, que era un problema común, encontrarse con gente que había oído hablar de Jesús, que lo habían, entre comillas, formado al cristianismo, que se consideraban cristianos, pero en medio de toda esa ignorancia no estaban ni bautizados. O mejor dicho, estaban bautizados, pero solo con el Evangelio de Juan, o sea, lo que preparaba, pero que no era todavía ser cristiano. No el Evangelio de Jesús, no el bautismo de Jesús, o sea, el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo que dará gracia, sino el que prepara, el de Juan. El bautismo para pedir solo perdón, esperando al Mesías. Curiosamente, Apolo se lo cogerán esta Aquila y Priscila, estos compañeros de San Pablo, este matrimonio, lo formarán, lo acabarán de formar bien, será bautizado, recibirá el Espíritu Santo y será, ya digo, un gran apóstol. Alguno puede pensar, bueno, ¿y por qué esta ignorancia de muchos? ¿Qué estaba pasando en ese primer siglo? Pues lo que pasaba era evidente. Juan había tenido mucha influencia y Jesús, después de Juan, también mucha, faltaría más. Pero lo que no habían era en ese momento ni catecismos. Recordemos que el catecismo tardará todavía algunos años, no muchos. A finales del siglo I tendremos el primer catecismo, que es la Didaché o doctrina de las 12 apóstoles. No tenían los evangelios todavía en este momento. Faltará poco para que venga el primero, el de Marcos, pero tardarán algunos años en tener los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, que se están escribiendo, pero todavía no están. Y llegarán poco a poco las cartas de San Pablo.
no hay casi escritos cristianos en estos momentos. Irán llegando, pero muy poco a poco. Y será a finales, ya en los años 70, 80, cuando ya tendrán todos estos escritos, cuando ya se podrán ir formando mejor. Pero hasta ese momento todo es doctrina oral. Y eso hace que cueste a muchos acabar de entender. Algunos dicen que empezaron a escribirse algunas cosas, aunque después se perdieron. Otros, el mismo Lucas, nos lo dirá, muchos han intentado escribir un relato y tal. Yo también. Y lo he estudiado bien para que lo podáis conocer, y nos da el Evangelio de Lucas y nos da Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo. Todo para que nos formemos en cristiano. Y eso nos recuerda la obligación de cada cristiano de formarse en cristiano. Y la primera formación es formarse en Cristo, conocer a Cristo, conocer lo que enseña, seguir a Cristo, amarlo de tal forma que conociéndolo y amándolo lleguemos a la vida eterna.